Hacer cine independiente no solo requiere talento, también exige sacrificios. Whiplash no fue la excepción. Como ejemplo, Damien Chazelle no logró financiar su historia, así que decidió rodar un cortometraje con J.K. Simmons y otro actor en el papel de Andrew, grabando gran parte del guion original. El corto no solo sirvió para conseguir el dinero necesario, sino que ganó Sundance y terminó abriéndole las puertas para llevar la película completa a la pantalla. El rodaje de la película fue tan intenso como breve. Tuvieron apenas 20 días para filmar todo. La presión era tal que si en una escena no quedaba bien en 3 tomas, simplemente seguían adelante. Incluso dedicaron un día entero a una escena en la oficina de Fletcher, que nunca llegó al corte final. Pero ese tiempo sirvió para que Miles Teller y J.K. Simmons desarrollaran una conexión genuina, fundamental para sus interpretaciones. Damien Chazelle, el director, tenía una visión tan clara que sabía de memoria cómo iba a montar la película, qué música sonaría y qué tipo de planos necesitaba para cada momento. Simmons, completamente entregado al proyecto, improvisaba insultos y diálogos en cada toma, lanzando objetos diferentes a Teller para mantenerlo siempre alerta. Por eso, las expresiones de miedo de Miles en pantalla son auténticas. Nunca sabía con qué lo sorprendería a su compañero. El ritmo de trabajo fue tan exigente que los accidentes no tardaron en aparecer. Chazelle sufrió un accidente automovilístico en la 3ª semana de rodaje y, pese a la lesión en su cuello, se negó a ausentarse para no retrasar el calendario. Simmons también resultó herido. Se fracturó las costillas al golpearse en una pared fuera de cámara. Incluso Teller terminó sangrando de verdad en una de las escenas, reflejando hasta qué punto la filmación fue una auténtica prueba de resistencia para todos. La orden de expulsión lleva el nombre del asistente de dirección Nicholas G. Harvard. Los primeros borradores eran un thriller psicológico, y Chazelle insistió rodar la escena de la comida familiar al inicio del rodaje a pesar de su complejidad. El director quería espaciar los gritos de Fletcher para cuidar la voz del actor, pero el rodaje obligó a grabar de forma seguida y el actor terminó haciendo los gritos naturalmente. Simmons ganó 47 premios por su papel de Fletcher. Jason Reitman convenció a Chazelle de cortar la escena en donde Fletcher está solo en su apartamento para mantener la perspectiva de Andrew. En las prácticas más intensas, Chazelle no decía corte, lo que obligaba a Miles Teller a tocar hasta el cansancio. La bofetada de Fletcher a Andrew se filmó de verdad. Después de varias tomas en las que solo fingían para J.K. Simmons, esta fue una de sus escenas favoritas, ya que tuvo la oportunidad de abofetear a varios actores durante el rodaje, repitiendo una situación que ya venía del corto original. Simmons improvisó solo la frase "You never earned anything. God, you are a self-righteous prick." El único diálogo no escrito que quedó en la película. El entrenamiento de Teller provocó ampollas y heridas. Su sangre quedó en las baquetas y la batería. Teller toca desde los 15 años, pero tomó clases 3 veces por semana y 4 horas al día para adaptarse al jazz. Aunque hubo un doble visual, todas las escenas de la batería las ejecutó Miles Teller sobre las pistas pregrabadas y el 40% se usó en la banda sonora. El actor que interpreta a Ryan no había tocado jamás la batería y tuvo un mes para aprender 3 canciones. Miles Teller interpretó a un joven de 19 años cuando en realidad tenía 25. A excepción de Teller, todos los músicos de la banda son estudiantes o músicos profesionales. Jane DeHaan rechazó el papel para interpretar a Andrew. Melissa Benoist aparece en menos de 10 minutos en pantalla, aunque aparece entre los primeros créditos. La novia de Andrew no sabía sobre la escena de la ruptura. El director lo hizo así para que le diera más realismo. Aún así, Melissa logró mantenerse en el papel a pesar de la sorpresa. Tanto Simmons como Teller han interpretado a personajes de cómics. Melissa después interpretaría a Supergirl, Teller interpretaría a Richards y Simmons a James Gordon. Es la segunda vez que Simmons interactúa con un personaje llamado Andrew. En Oz tenía un hijo adolescente con ese nombre. Whiplash está compuesta en un compás irregular de 7/4, lo que la hace especialmente difícil de interpretar. Su autor, Hank Levy, era famoso por crear piezas con compases poco comunes para desafiar a los músicos. Por eso, esta canción fue elegida para la película. Su ritmo caótico refleja perfectamente la tensión y el desorden que atraviesan los personajes. Según Chazelle, el título Whiplash se refiere al tema de jazz, a la lesión cervical del accidente, al ritmo de su relación con Nicole y al ciclo tóxico de admiración y maltrato entre maestro y alumno. En la pizarra del club de jazz aparece H. Staubrook, guiño a la productora Helen Staubrook. Andrew escucha Buddy Rich, un legendario baterista conocido tanto por su temperamento explosivo como por sus duros regaños. Algo que anticipa la actitud de Fletcher. Rich nunca recibió una formación musical formal y afirmaba que jamás practicaba. Además, el clímax de la película es un homenaje directo al solo imposible que Rich interpretó en 1982, cuando tocó incluso tras haber sufrido un infarto.
Cuando Fletcher obliga a Neyman a contar 215 BPM y lo humilla, en realidad el alumno acierta. Es una prueba de su manipulación. Andrew solo ejecuta a la perfección Whiplash y Caravan en las competiciones. Chazelle se basó en su propia experiencia como estudiante de música y el temor que tenía hacia su instructor. La anécdota de Charlie Parker, relatada por Fletcher, no es precisa. El baterista Joe Jones arrojó el platillo al suelo para echarlo, y los músicos censuraban su estilo, no su falta de técnica. Chazelle compara la preparación para el concurso con una escena de drogas. Aumenta la tensión hasta lo insoportable. El guión se incluyó a la Blacklist de 2012, que reúne los libretos más apreciados y aún no filmados. El solo final dura 9 minutos, de los cuales 5 son improvisación pura. Simmons y Chazelle buscaron un final que generara debate. ¿Es un triunfo artístico o una pérdida de la humanidad? El propio Chazelle cree que el final abrupto se inspira, quizás sin querer, en La prueba de muerte de Tarantino. Las cicatrices visibles de Andrew en la escena del accidente son reales. Miles Teller las sufrió en un accidente anterior. La película es una de las pocas producciones de Blumhouse que no pertenece al terror. Se encuentra en el top 250 de películas narrativas en Letterboxd y según una encuesta realizada a 500 cineastas y críticos, encabezó la lista de las mejores películas en Sundance de 2024. Parte del metraje se utilizó para promover esta gira que lleva este nombre y en este tráiler aparece J.K. Simmons. La actriz Kathy McGran afirmó que la película no tiene ni un segundo desperdiciado y el cineasta Max Hechtman mencionó que su montaje fue una influencia. Las competiciones de Overbrook y Dumoulin se filmaron en la misma sala de conciertos, con iluminación y planos distintos. En la escena final, Andrew deja caer su chaqueta al abrazar a su padre, y poco después vuelve a dejarla caer sin haberla recogido. Fletcher no es llamado por su nombre hasta casi una hora de película. Metz se inspira en Gomer Pyle de Full Metal Jacket. Una empresa interesada en financiar la película exigió que Bruce Willis y Zac Efron fueran elegidos para los papeles principales. Esta es la tercera película adaptada de un cortometraje nominado al Premio de la Academia a Mejor Película, después de Atracción Fatal de 1987 y Distrito 9 de 2009. Hay una pronunciación similar a la palabra whiplash en tailandés que es esta, y que no me atrevo a pronunciar. Significa estar loco o estar demente, lo que coincide con el tema de la película. El estudio originalmente le dio a Damien Chazelle una nota que decía "es bueno tocando la batería, lo entendemos", para intentar eliminar el solo de batería del final. Chazelle no estuvo de acuerdo y luchó para mantener el solo de batería. En el guion original, Andrew practicaba con la banda JVC. La escena revela que la banda aún no contaba con baterista. Cuando Jason Reitman y Helen Staybrook se unieron como productores del guion de Damien Chazelle, el primer nombre que sugirieron fue J.K. Simmons para el papel de Fletcher. Chazelle atribuye específicamente su trabajo previo con Reitman como la razón por la que Simmons pudo sorprender al público con su intensidad. La pieza que la banda de estudio interpreta en el primer festival local se titula así. Fletcher le pide al bajista que toque 5 compases de Donna Lee. Donna Lee es un estándar de jazz de Charlie Parker, famoso entre los bajistas por la versión interpretada por Jaco Pastorius, con el bajo como tema principal. Sin embargo, el bajista de la banda toca una línea de bajo móvil. A J.K. Simmons le encanta la escena en la que Fletcher irrumpe en el ensayo de la banda universitaria, destacando que Damien Chazelle logra establecer muy bien al personaje a través de la reacción de los demás. Asimismo, por alguna razón, le divierten mucho los planos de los zapatos negros de vestir de Fletcher, a los que hace referencia en varias ocasiones durante algunos comentarios. Para explicar qué impulsa a Andrew a volver a la batería en el final de la película, J.K. Simmons relata la historia de un famoso poeta que mantuvo correspondencia con un joven aspirante a escritor. El poeta intentó disuadirlo de seguir su mismo camino, diciéndole que si existía cualquier otra cosa que pudiera hacerlo feliz, debía dedicarse a eso y solo convertirse en poeta si realmente no había otra opción. Damien Chazelle coincide en que Andrew encajaría en esa categoría. J.K. Simmons afirma que Damien Chazelle tenía a Miles Teller en mente para interpretar a Andrew durante el proceso de escritura, aunque no sabía que Teller tocaba la batería desde hace años. Una parte clave de los ensayos fue volver a enseñarle a sostener y usar las baquetas con la técnica de un baterista de jazz, en lugar de la de un baterista de rock and roll.
En los momentos finales de la película, cuando Andrew interrumpe a Fletcher, J.K. Simmons siempre había asumido que el personaje de Miles Teller simplemente se había adelantado a la siguiente canción del repertorio, tal como aparecía en su copia de guión. Sin embargo, Damien Chazelle explicó que en postproducción se decidió cambiarla por otra menos animada, lo que implicaba que Andrew estaba controlando tanto el tempo como la selección de canciones. Luego, Chazelle bromeó con Simmons diciéndole que le gustaba que pensara que había tenido aún más control. Antes, se mencionó que la escena de la cena familiar era difícil de filmar. De hecho, muchos le aconsejaron al director no filmarla, ya que implicaba una preparación compleja con un presupuesto limitado y ponía a los actores en una situación difícil desde el primer día. Finalmente, lo convencieron de moverla al inicio del calendario de rodaje. El director explica que tomó esta idea de Sidney Lumet, quien solía comenzar sus películas con una toma que podría terminar en el montaje final para mantener a su elenco y equipo en alerta. Por otro lado, Damien Chazelle comenta que la escena en el bar entre Fletcher y Andrew funciona como contrapunto a la cena familiar, ya que en este caso Andrew se encuentra con alguien que lo entiende por completo y está de acuerdo con él. Durante esta secuencia, tanto Chazelle como J.K. Simmons se refieren en varias ocasiones a Andrew como un adicto en recuperación. La foto del apartamento de Fletcher de la escena eliminada es una foto de su esposa y su hija en la vida real. J.K. Simmons compitió contra Ethan Hawke, quien participó en Boyhood, en los premios de la Academia a Mejor Actor de Reparto. Hawke interpretó a su personaje de forma intermitente a lo largo de 12 años. J.K. Simmons le dio vida a Fletcher durante 19 días y sin contar los días que interpretó al mismo personaje en el cortometraje homónimo. Podemos escuchar la voz del director Damien Chazelle gritando Tanner cuando Tanner está discutiendo con Andrew. Simmons tenía su propia formación musical. Su madre era profesora de música en secundaria y su padre, director del departamento de música de la Universidad de Montana, donde el propio J.K. Simmons se licenció en música. Y a pesar de que Simmons sabía tocar el piano, tuvo que volver a tomar lecciones para su papel. Chazelle quería a Miles Teller para el papel de Andrew durante el rodaje del cortometraje, pero Teller no estaba disponible, así que eligió a Johnny Simmons. Durante el casting para la versión cinematográfica, los finalistas para el papel fueron Teller y Simmons. Teller fue elegido por ser un nombre más conocido y por ser baterista. Andrew está presente en cada escena de la película, lo que significa que la historia nunca se desvía de su punto de vista. Esto refuerza la sensación de que todo lo que ocurre lo experimentamos junto a él, desde sus momentos más íntimos hasta las interpretaciones más tensas con Fletcher y otros personajes. También implica un enorme reto para Miles Teller, ya que no solo tuvo que sostener la carga dramática de todo el metraje, sino mantener la coherencia emocional de Andrew a lo largo de la narración sin pausas ni escapes narrativos hacia otros puntos de vista. Y por todo esto, también eliminaron la escena de Fletcher en su casa. La escena en la que Fletcher grita esto: If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. Podemos escuchar la frase cuando la cámara apunta a Miles Teller, y esto tiene una explicación. En realidad, la frase fue tomada del cortometraje. La frase original era esta: If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. A Damien Chazelle le pareció muy divertida la nueva frase y la incluyó en el guión de producción. Simmons pensó que era ridícula y se negó a decirla, pero Chazelle incluyó el entre comillas error en la postproducción de todos modos. Nate Lang, es decir Carl, es un baterista consumado y entrenó a Miles Teller y Austin Stowell para sus papeles. En el cortometraje inicial, Fletcher se presenta desde el principio como una presencia amenazante. En el largometraje, Chazelle optó por retrasar su aparición completa, aumentando la tensión desde la sombra hasta su confrontación plena. Curiosamente, aunque el guión del largometraje fue escrito primero, la Academia lo clasificó como mejor guión adaptado en los Oscar,
debido a que el corto se estrenó antes del filme completo. En la escena final, muchas personas del público eran simples camisetas blancas puestas sobre las sillas, una solución de producción ingeniosa frente a la falta de figurantes. Cuando Fletcher le lanza la silla a Neiman, vemos que hay un guitarrista detrás de Andrew y luego desaparece en esta toma, probablemente retirado para evitar ser golpeado por la silla. Además, en la toma amplia, podemos notar que otro actor está interpretando a Andrew. En una entrevista con Screen Crush, Damien Chazelle declaró que el final implicaba que el futuro de Andrew sería como el de Charlie Parker, prefiriendo morir borracho y arruinado a los 34 años. Esto ya se había mencionado antes durante la acalorada conversación de la cena familiar. Chazelle también comentó que decidió terminar la película sin incluir ninguna escena entre Andrew y Fletcher después de la presentación, ya que considera que su relación competitiva queda sin resolverse. Así cerramos con estas 74 curiosidades. Y sí, elegimos este número por una razón. Whiplash gira en torno al compás 7/4 y nos pareció justo mantener la cuenta.